Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, estimados alumnos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, con esta clase número 4, vamos a continuar, o más bien vamos a empezar con la asignatura tal cual. ¿Sí? Vamos a iniciar con el análisis estructural. Para ello es bueno siempre tener una introducción, ¿sí? Es bueno tener la idea de lo que estamos haciendo, qué es lo que es el análisis, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, en qué contexto lo hacemos. Si bien no todos se van a dedicar a la ingeniería estructural, pues es bueno tener las bases, ¿no? Los conocimientos mínimos, para que no nos lleven al baile, ¿verdad? Sino para saber al menos qué es lo que se está haciendo y tener una idea clara y coherente, lógica de los resultados o los planteamientos que tengan pues los ingenieros estructuristas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, pero antes de ello quería aclarar terminar las ecuaciones y diagramas de elementos mecánicos que quedaron pendientes la clase pasada y aclarar un punto con respecto a unas dudas que surgieron, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero con eso. Ok. Aquí hubo un error de mi parte, ¿sí? Al momento de poner esta carga P por L, ese momento P por L, porque como nos damos cuenta, ¿sí? Con respecto a este punto, que vamos a llamarle nodo B, nodo A, nodo B y el nodo C estaría por acá abajo. Bueno, no se ve aquí, pero estaría abajo, ¿no? El empotramiento. Cuando yo hago el transporte de cargas que están aplicadas en el extremo T y P, al pasarlas a B, pues T y P pasan tal cual, ¿verdad? En el sentido que están, que en este caso T sería positivo en el plano XZ y P sería también positivo negativo en el plano XZ en la dirección Z, ¿verdad? Eso está claro. Pero al hacer el movimiento se genera un momento, ¿verdad? Se genera un momento P por L. Ahora aquí el error estuvo en que P por L es en el sentido contrario, ¿no? Al posicionarnos en este punto, esta P por el brazo de palanca L genera una rotación en este sentido, ¿no? Una rotación en este sentido, P por L. Entonces, ese es el error. Debió de estar en este sentido, ¿ok? Ahora sí está correcto, ¿sí? Como fuerza externa. Y bien, las ecuaciones están bien, ¿no? Esta ecuación está bien de momento, porque acuérdense que como me gusta hacerlo a mí, me gusta hacerlo desde donde están las cargas, estudio el efecto hacia el nodo, hacia el punto en cuestión. Por ejemplo, que en este caso era aquí en la barra 2, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos el mismo análisis, si asumimos un momento en este punto, ¿verdad? Positivo, para calcular la fuerza interna de momento flector, vemos que esta P por L es negativa con respecto a ese punto de equilibrio, está en la dirección negativa. P por L está saliendo del plano y al hacer el equilibrio, pues vemos que M por X es P por L positivo. Entonces pasa positivo P por L. Entonces está bien. Y también el error que aquí se escapó, pues por hacer equilibrio en los nodos, ¿sí? Entonces P por L acaba en este sentido para equilibrar las fuerzas que están en el nodo, ¿verdad? Entonces ya estamos bien. Ok, ahora vamos a continuar.
La clase pasada quedamos resolviendo la estructura. Les dije que dibujaran los diagramas de elementos mecánicos. Y ahí tenemos aquí tenemos normal, cortante y momento del primer elemento, ¿sí? De 0 a 1 y de 1 a 2. Y también tenemos la normal, cortante y momento del segundo elemento, ¿ok? Entonces vamos a dibujarlos. ¿Cómo les debió de haber quedado? Normal. La normal debió de quedarnos, aquí está, para el primer elemento. Vemos que en ambos casos era de menos 10, ¿verdad? Aquí está, menos 10 y menos 10, tanto de 0 a 1 como de 1 a 2. Entonces, pues simplemente menos 10 con signo total negativo. Quiere decir que todo el elemento está a compresión. ¿Ok? Ahora el elemento 2 en normal, aquí está, es menos 6 más 1.2 de x. Menos 6 más 1.2 de x. Entonces sustituimos en la ecuación, ¿verdad? Es una ecuación lineal. Cuando x es igual a 0, vemos que n de x es menos 6. Vamos a ponerlo de otro color. Menos 6, ¿ok? Y cuando x es igual a 5, vemos que 5 por 1.2 es también 6, ¿verdad? 6 positivo, de tal manera que al sustituir, aquí me da 0 y es lineal. Entonces vemos que es negativa en todo el tramo. ¿Ok? Esa es la normal. Ahora la cortante. Ok, muy bien. La cortante. Para el primer elemento, vemos que la cortante de 0 a 1 es 4. ¿Sí? De 0 a 1 es 4. Y de 1 a 2 es 0. Entonces, 4 positivo, ¿verdad? Y 0. Vamos a ponerlo de otro color. Cero, ¿verdad? De 1 a 2. Ahora, la cortante en la segunda barra es menos 8 más 1.6 de x. Menos 8, cuando x es igual a 0, vemos que la cortante es menos 8 en x igual a 0. Menos 8. ¿Okay? Y cuando x es igual a 5, ¿sí? Es 8 positivo, ¿verdad? Entonces termina en 0. Entonces vemos que la cortante es negativa
todo el elemento. ¿Ok? Eso les debió de quedar. Finalmente, el momento flector. El momento flector. A ver. Para el primer elemento, ahí está, tengo que el momento es igual a 16 más 4x, ¿verdad? De 0 a 1. Cuando x es igual a 0, vemos que el momento es 16, ¿verdad? Y cuando x es igual a 1, que es donde es válida la ecuación, el momento es pues 20, ¿no? ¿Ok? Y vemos que de 1 a 2 es 20 constante y tiene sentido porque es continuo el diagrama de momento para este caso porque no hay ningún momento puntual. Entonces es continua es continuo el momento, ¿sí? Donde acaba 1, donde acaba sí, la longitud de 1 y empieza de 1 a 2, entonces vemos que es 20. Y en este caso es constante, así que ¿cómo quedaría el diagrama? Es 20, ¿verdad? Ahora, ojo que positivo es en el sentido de mis diagramas. Realmente sería aquí z positivo, ¿verdad? Por z positivo. Por la regla de la mano derecha, ¿sí? Pero ojo que estamos haciendo diagramas, así que técnicamente este de aquí sería realmente m de x, ¿no? Pero asumimos que positivo, o sea, la gráfica o el sistema de referencia, pues sigue el positivo es en la misma dirección que z positivo, ¿verdad? Entonces, por encima de la x, ¿sí? Por encima del eje de la x, que sería este, esto es positivo y por debajo esto es negativo. Entonces, por eso lo graficamos en este sentido. Igual con las anteriores, ¿verdad? Igual con estas. Entonces dijimos que era 16. Positivo hasta 1, ¿verdad? Y de ahí cambiaba a 20. A 20. Y de ahí se hacía constante 20. Así que todo esto es positivo. Todo el diagrama es positivo. ¿Ok? Y finalmente, de la barra 2, tengo esta ecuación. Cuando x es igual a 0, vemos que y o m de x es 0, ¿verdad? Al sustituir x igual a 0 se van estos dos. ¿Ok? Y cuando x, ahora, es una función cuadrática, ¿sí? Necesito saber, como es una función parábola, dónde están los máximos, dónde están los mínimos. Entonces, es importante saber graficar, ¿verdad? En este caso, buscar intersecciones. O sea, es una cuadrática. ¿Qué me interesan las intersecciones? Porque ahí va a haber cambio del signo del momento. El vértice, que sería el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces, eso me ayuda a encontrar pues el momento máximo absoluto, es decir, ya sea positivo o negativo, en la barra, ¿no? Que pues más adelante van a ver que con eso van a diseñar. Entonces, en este caso, si yo sustituyo x igual a 5, tengo 0. ¿Sí? Quiere decir
tengo 0. Quiere decir, ¿sí? Cuando x es igual a 5, m de 5 es igual a 0, ¿no? Entonces aquí ya tengo un 0, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde estará mi máximo o el mínimo? En este caso es fácil de averiguarlo. Simplemente como ya sabemos que la derivada del momento con respecto a x es igual a la cortante. Entonces, de sus clases de cálculo simplemente habría que buscar la derivada del momento, que es la cortante, es decir, tomar la cortante, igualarla a 0, y ahí tenemos el momento máximo. En este caso, al igualar a 0 la cortante, tenemos que cuando x es igual a 5, ahí tengo el vértice en este caso, ¿no? Un máximo, un mínimo. Bueno, en este caso sería un mínimo, ¿verdad? Porque abre hacia arriba la parábola. Entonces sería un mínimo local, ¿sí? Así que coincide también con la sustitución de x, cuando x es igual a 0. Es una intersección también. Entonces, ¿qué nos está diciendo la gráfica? Nos está diciendo que aquí tenemos 20 y que aquí justamente está el vértice de la parábola, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito más. Ahí está. Entonces ahí tengo el vértice de la parábola, que es 0. Entonces ya sé por el comportamiento de la cuadrática que que no voy a tener otro punto extraño, ¿no? Y donde es válida la ecuación, ahí es. O sea, que donde es válida la ecuación de 0 a 5, ese es el comportamiento de la función del momento. Así que es todo lo que tengo, ¿no? Es todo lo interesante que aparece en esta función. Obviamente, mientras más complicadas sean las cargas, más complicadas son las funciones y las ecuaciones, así que se complica más la graficación, ¿no? Pero en general, es lo que tengo que buscar, ¿no? O sea, momento máximo positivo, máximo negativo, intersecciones para ver dónde cambio de signo y y momentos máximos y mínimos, ¿verdad? Muy bien, entonces así debieron de graficar. Si les dio eso, muy bien. Si no, pues pregunten o chequen con respecto a este video qué les pudo haber salido mal. ¿Ok? Y ya con eso cerramos este ciclo del repaso de mecánica de materiales. ¿Ok? Nos faltó un tema que serían los desplazamientos, ¿sí? O deformaciones. Van a ver, porque a veces sí podemos llamarle a las deformaciones desplazamientos y y viceversa, ¿no? Pero bueno, eso va a ser bueno, conforme vayamos avanzando los temas. Si alguien tiene alguna duda puede preguntar, sí, con confianza. He estado contestando preguntas de compañeros, así que no tengan pena, sí, no se queden con dudas. Y bueno, ahora sí vamos a la introducción, pero antes se me acordaba, voy a dejarles una tarea. Va a ser una práctica de laboratorio, ¿sí? Teóricamente hablando, va a ser una práctica de laboratorio. Voy a dividirla en dos partes, ¿sí? Es una práctica de laboratorio en dos partes. La primera parte consiste en resolver a mano ciertas estructuras, ¿sí? Ciertos marcos, aplicando lo que acabamos de ver, ¿no? El repaso de mecánica. Entonces van a resolver una estructura en el plano X, Z. Esa es la primera parte, resolver a mano hasta ecuaciones y diagramas, ¿ok? La segunda parte del problema o de la tarea va a ser resolver esas mismas estructuras utilizando el programa SAP 2000, ¿ok? Ya compartí en la unidad 1 el programa, ¿sí? O el enlace para que ustedes puedan acceder al programa del SAP 2000.
¿ok? Entonces lo instalan, es versión estudiantil, así que no tenemos problema con ello. Entonces lo van a instalar y la próxima clase voy a dar ahora sí que las tutorías o el tutorial más bien del uso del SAP 2000. Va a ser una única clase, realmente no es difícil. Pero entonces sí es importante que ustedes lo instalen en sus computadoras para que puedan seguir la clase, practicar y ver cómo funciona. ¿Okay? Ya ustedes averiguaron en el mercado qué tantos programas hay. Pueden instalar, pueden comprarse el que ustedes quieran y van a ver que el trasfondo de todos, hablando del análisis estructural, es el mismo. Es una secuencia de pasos lógicos que podemos alternarlos uno que otro, ¿sí? Y al final vamos a obtener el mismo resultado. Si lo hacemos bien, si planteamos bien, utilizando el lenguaje o la interfase que nos da el programa, entendiendo entendiendo lo que el programador nos quiere decir, ¿sí? Qué significa cada icono, cada botoncito, cualquier cosa, ¿no? Cada pestaña. Realmente es lo mismo para todos los programas de análisis. Así que ya sea que utilicen el SAP u otro de los que me mostraron, al final el resultado va a ser lo mismo. Todo depende con cuál se familiarice, ¿no? Ahora, hablando de la clase de esta que estamos teniendo, pues sí, tiene que ser o vamos a utilizar SAP 2000 porque pues ya las notas están orientadas en ese, ¿de acuerdo? Y pues tenemos la versión estudiantil gratuita, así que no tenemos ningún problema en que todos lo utilicen, ¿ok? Así que no les voy a pedir que compren otro programa. Ahí está el SAP 2000 para practicar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Para ello también, para empezar la introducción, que es el objetivo de la clase principal de hoy. Por cierto, la tarea la voy a subir a más tardar mañana, ¿de acuerdo? Hoy o mañana temprano ya debe estar la tarea. Se va a entregar en una semana. Voy a poner bien las fechas. ¿Ok? Entonces vamos con la introducción. Ahora, lo que voy a plantear ahorita, o lo que voy a explicar ahorita, básicamente es la respuesta del cuestionario, ¿sí? Las respuestas del cuestionario que ustedes ya hicieron. De todos modos, si tienen dudas con respecto a alguna pregunta, pues también lo pueden comentar, ¿de acuerdo? Y respondemos. Entonces vamos con ello. A ver, vamos a entender qué es el análisis estructural, vamos a entender cuál es la diferencia entre el análisis estructural y el diseño estructural, ¿sí? Principalmente en esta clase. Y bueno, todo lo que ustedes requieren saber antes de empezar, ¿sí? Todos los conocimientos que ya deben de traer más o menos dominados antes de empezar. El análisis estructural se realiza en el ámbito del diseño estructural, ¿de acuerdo? Entonces es una herramienta dentro del diseño estructural. Dice que abarca diversas actividades que desarrolla el proyectista para determinar la forma, dimensiones y características detalladas de una estructura. Entonces, vamos a definir más bien un poquito más adelante qué es el diseño estructural, pero en sí es determinar forma, dimensiones, materiales, características específicas de la estructura, ¿sí? O sea, de la edificación desde el punto de vista de la ingeniería estructural, es decir, que no se caiga lo que voy a construir, ¿no? O lo que el arquitecto visualiza en sus sueños. Pues ver que no se caiga. O sea, la tarea del ingeniero estructural es proponer una solución,
¿sí? A través de los materiales conocidos, materiales y sistemas estructurales conocidos, para que esa edificación funcione. ¿Ok? Entonces, ahora, la estructura, a lo que nosotros llamamos estructura o sistema estructural también, ¿sí? Es la parte de la construcción que tiene como función absorber las solicitaciones. Solicitaciones son las cargas, ¿sí? Las fuerzas que se presentan en la estructura durante las distintas etapas de su existencia. ¿Ok? Entonces, la estructura, eso debieron haber puesto, la estructura básicamente es la parte de la construcción, ¿sí? La parte que se construye, que tiene la función de absorber las fuerzas y eventualmente pues transmitirlas al suelo, ¿no? Para que decimos que para descargar todas las fuerzas hasta el suelo, que es finalmente donde todas las edificaciones están, pues hasta donde sabemos, hasta donde la tecnología nos permite colocarlas, ¿no? En la tierra firme. Bueno, también está en el mar, ¿no? Eso también en las estructuras en el mar, ¿no? Pero también eso ya es otra historia, ¿ok? El objetivo del sistema estructural, continuamos, es resistir las fuerzas a las que va a estar sometido sin colapso o mal comportamiento. Ahora, quiero que sepan, que entiendan que estructura y sistema estructural prácticamente es lo mismo, ¿ok? Es la parte encargada. Yo se los planteo como el esqueleto, ¿no? Piensen en el cuerpo humano para tener para que sea funcional en cuanto a actividades mecánicas, ¿sí? Caminar, correr, saltar, ¿qué otras actividades? Levantar algo, cualquier cosa, ¿no? Pues lo hacemos a través del sistema óseo, ¿no? O sea, nuestro esqueleto es nuestro sistema estructural, ¿ok? Que permite realizar actividades físicas, actividades mecánicas, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema estructural o estructura es la encargada dentro de la edificación de resistir las fuerzas a las que va a estar sometida sin colapso o mal comportamiento. Ahora, las fuerzas vamos a estudiarlas más adelante. Pueden venir de diferentes fuentes, son de diferentes tipos, ¿ok? Vamos a estudiarlo más adelante. Pero quiero que presten atención a estas dos palabras, sin colapso o mal comportamiento, ¿sí? Son dos objetivos que debe de cumplir una estructura o un sistema estructural. Tiene que ser capaz de no fallar, de no colapsar, de no caerse, ¿sí? En la totalidad o en alguna de sus partes, ¿sí? Y o mal comportamiento. El mal comportamiento lo vimos en la primera clase. Se trata de que funcione, de que sea funcional y que no cause en los usuarios un sentido de inseguridad, o que realmente no pueda utilizarlo para lo que fue diseñado, ¿no? Entonces les daba el ejemplo de un acantilado donde pongo un puentecito de madera y hay dos maneras de atravesarlo, con los pies secos o los pies mojados. Entonces ambas no colapsan, ¿no? Ambas no colapsan, pero funcionalmente, o sea, lo ideal es que los usuarios atraviesen sin mojarse, ¿no? Ese es un ejemplo muy simple. Pero que tiene bastante de verdad, ¿no? O sea, hay dos maneras de atravesar este acantilado, ¿no? Yo hago dos estructuras.
Entonces, ambas no van a colapsar. Sin embargo, una de ellas pues no va a ser, no va a tener un buen comportamiento porque voy a estar mojando los pies a cada rato, ¿no? Entonces, realmente si realmente no funciona, pero no funciona bien. ¿Okay? Les di otro ejemplo. Imagínense un edificio de oficinas donde las personas que están en el último piso, por efectos del viento, la estructura se empieza a tambalear, a mecer, ¿sí? A oscilar. Pues si estás trabajando en una computadora, no sé ustedes, pero o sea, las personas llegan a marearse, ¿no? Como en mi caso, mucho tiempo en la computadora y empiezo a marearme. Entonces, imagínense estar trabajando y que todo el piso se esté moviendo, ¿no? Entonces, o que haya un quirófano en la parte superior, entonces no se va a caer la estructura, pero no vas, no van a poder operar los doctores, ¿no? Entonces, es algo un poquito exagerado, pero pasa, ¿no? O sea, eso es solo una parte, ¿no? Entonces, todos esos pequeños detalles se tienen que considerar, ¿no? El ingeniero estructurista lo tiene que considerar. Entonces, colapso. Se dice que sin colapso es que no tenga una falla estructural y mal comportamiento es que no tenga una falla de servicio, por cuestiones de servicio, para lo que va a funcionar, para lo que está pensado, ¿ok? Para conseguir este objetivo, el ingeniero estructurista requiere realizar un proceso iterativo que consiste en etapas de análisis y diseño. Entonces aquí viene la palabra análisis, ¿de acuerdo? Por primera vez, análisis, ¿sí? Análisis y diseño. Vamos a entender la diferencia entre esas dos palabras. Pero fíjense que es un proceso iterativo, es decir, que se requiere una serie de pasos que cada vez van afinándose mejor en cuanto al resultado, hasta llegar a un resultado satisfactorio, ¿de acuerdo? Hasta llegar a un resultado satisfactorio. Entonces es una etapa de análisis y otra de diseño. El objetivo técnico del análisis estructural consiste en la determinación de las fuerzas y los desplazamientos, que eso es lo que les había dicho al principio. De hecho, eso es lo que empezamos a hacer ahorita cuando hicimos un repaso de mecánica y se los dije. Resolver una estructura consiste en calcular fuerzas y desplazamientos. Estas fuerzas son las reacciones, ¿sí? Y fuerzas internas, ¿sí? Las fuerzas que me interesan a mí en una estructura son las fuerzas internas o elementos mecánicos, y los desplazamientos en todos o en puntos específicos, ¿ok? Entonces el análisis estructural va a ser eso, va a resolver una estructura. Ahora bien, hablando de una estructura hiperestática, que es algo que vamos a ver más adelante, pero creo que ya lo tocaron en algún momento en mecánica, es aquella que tiene restricciones o apoyos más de los necesarios para lograr el equilibrio estático, ¿sí? O sea, tiene más apoyos de los que necesita para estar mantener un equilibrio estático, que esté firme, que esté sujeta, ¿ok? Entonces es ahí donde se complica la cosa, porque es más difícil encontrar justamente las fuerzas y los desplazamientos, ¿sí? Entonces a eso se le llama análisis estructural, a determinar fuerzas, elementos mecánicos y reacciones y los desplazamientos, ¿ok? Entonces, fíjense en esto. Las fuerzas ya lo habíamos dicho también anteriormente. Las fuerzas, hablando de elementos mecánicos, me van a servir para diseñar, escuchen, diseñar, o sea, calcular elementos mecánicos. Estas fuerzas de elementos mecánicos me van a servir para diseñar elementos estructurales.
vigas, columnas, armaduras, losas, ¿de acuerdo? O sea, para eso me van a servir los elementos mecánicos, para diseñar cada uno de los elementos que forman parte de mi estructura o de mi sistema estructural. Las reacciones me van a servir para diseñar pues las cimentaciones. Dependiendo las condiciones, dependiendo la magnitud y la dirección de las reacciones, y también ahora las condiciones del suelo, que es otra que el diseño estructural tiene que considerar, no solo la estructura, sino ahora también las características del suelo. Tiene que combinar lo que sabe de la estructura y lo que sabe del suelo para diseñar cimentaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para eso me sirven las reacciones, para diseñar junto con el conocimiento geotécnico las cimentaciones. Y los desplazamientos también son para diseñar, ¿no? O sea, es parte del diseño, pero normalmente lo utilizamos para por reglamento, ¿no? O sea, vamos a decir, revisión por reglamento. ¿Sí? Normalmente se diseña por elementos mecánicos y luego se comprueban que pues, los desplazamientos estén dentro de lo permitido, ¿no? Algo interesante aquí es que imaginen ustedes que tienen un marco, ¿no? Diseñan un marco de concreto. Y en medio, o acá, van a poner un ventanal, ¿no? Van a poner una ventana de una ventana de vidrio, ¿no? De cristal. Pero resulta que diseñaron mal esta trave, esa viga de concreto. Y lo que habían considerado de altura, es un decir, por ejemplo, 4 metros, el encargado de diseñar, bueno, de hacer la ventana, toma sus medidas y todo, ¿no? Y lo tiene en cuenta. Pero resulta que después del paso del tiempo, ¿sí? Empiezan a ocuparse la edificación, a meterle pues los materiales, insumos, maquinaria para lo que va a dedicar. Y resulta que esta estructura, o más bien que el vidrio ya no cabe, ya no quedó. Y la pregunta es, ¿cómo? Si yo medí bien y eran 4 metros. Pero resulta que mi estructura, esta viga tuvo una deformación, ¿sí? Importante. Vamos a pensar con 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro yo no lo consideré. Entonces, obviamente el cristal ya no cabe, ¿no? Y ese es un caso muy sencillo. O sea, ya el cristal pues ya no encaja porque al diseñar se diseñó mal y tuvo una deformación excesiva. Y eso es un ejemplo, ¿no? Hay estructuras mal hechas, ¿sí? Donde tienen deformaciones así pequeñas, o sea, estructuras pequeñas tienen deformaciones enormes, ¿no? Entonces, de más de 1 centímetro, 2 centímetros, ¿no? Incluso por ejemplo, me ha tocado ver losas que se nota la panza de la losa, ¿no? Se ve como está pues pandeada en medio y de una manera excesiva, y eso es porque pues no la diseñaron bien, no le pusieron los elementos suficientes para que no se deforme tanto, ¿no? No se va a caer, no, pero
se ve mal, se ve como que se fuera a caer, ¿no? Entonces, y otra cosa, pues cuando quieren empezar a colocar los acabados, pues no entran, no encajan por las excesivas deformaciones. Entonces, por eso es importante también cuidar esa parte. Creo que sí está claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis estructural? Determinar fuerzas y desplazamientos. ¿Quiénes van a generar estas fuerzas y desplazamientos? Pues, obvio, fuerzas, cargas específicas. Cargas y fuerzas son lo mismo, ¿no? Cargas específicas, ¿sí? Sobre la estructura. Que las cargas, fíjense que pueden ser fuerzas tal cual, una fuerza aplicada, el peso de una persona, el peso propio, y desplazamientos. Los desplazamientos también inducen fuerzas internas, que eso también lo vamos a ver más adelante. Esos desplazamientos se originan normalmente por asentamientos en la estructura. Se originan porque el suelo, la cimentación sufre ciertos desplazamientos solo por ejemplo, en una cimentación, en una columna, y eso induce fuerzas internas. Lo vamos a ver más adelante, vamos a ver muchos ejemplos de esto. Entonces, tengan en cuenta que los desplazamientos inducen también fuerzas internas. Ahora bien, eso es el análisis estructural. Ahora, el diseño estructural. ¿Cuál es el objetivo del diseño estructural? Consiste en la selección y detalle de los componentes que conforman el sistema estructural. Es decir, el diseño estructural va a consistir en que yo te voy a dar los materiales, las dimensiones, la forma, las características de los elementos, ¿sí? Eso es en el diseño. Y el análisis se va a encargar de calcular las fuerzas y desplazamientos para dichas consideraciones, para dicho material, ¿sí? Así que, por ejemplo, el diseño estructural para cierto claro puede incluir, bueno, yo quiero que tenga columnas de acero y vigas de acero también, o sea, columnas y traves de acero. Entonces, bajo esas consideraciones, nosotros hacemos el análisis estructural. Pero también para esa misma problemática, ese mismo espacio, esa misma construcción, yo puedo decidir, bueno, no la quiero de acero, la quiero de concreto. O el dueño la quiere de concreto, no sé, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, con base en esa selección, ¿sí? de elementos y materiales, se realiza el análisis estructural. ¿Ok? Entonces vemos que es un proceso iterativo, por cierto, ¿no? Porque ahorita lo van a ver. El análisis da las fuerzas y desplazamientos con base en materiales propuestos. Si las deformaciones o el material propuesto no es suficiente o genera deformaciones o simplemente el material propuesto no es suficiente, ¿qué tenemos que hacer? O sea, el material propuesto, la viga propuesta de tal dimensión de concreto o acero se rompe, o sea, falla, o sea, presenta en el análisis deformaciones o esfuerzos excesivos, pues va a colapsar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, redimensionar, jugar con, o cambio el material, cambio las dimensiones, cambio incluso el sistema tal cual. Ya no voy a hacer una viga, ahora va a ser una viga de concreto, ahora va a ser una viga de acero, o ya no va a ser una viga de acero, sino va a ser una armadura. O sea, hay es interesante el diseño estructural, todo eso considera, ¿no? Y el siguiente párrafo nos menciona algo de esto. El análisis, fíjense, el análisis estructural
requiere de los tamaños de los elementos de la estructura que se determinan en el diseño. Entonces yo requiero de los tamaños de la estructura, de los elementos de la estructura. Y no solo los tamaños, también requiero las características. Es de concreto, es de acero, ¿sí? De qué longitud es, eso lo da el diseño arquitectónico. Y con base, bueno, estos tamaños y características pues se determinan en el diseño, ¿no? En un diseño preliminar, que es lo que dice aquí. Para realizar esto se parte de estimaciones iniciales, un diseño preliminar, un predimensionamiento, una estructuración inicial basada en un análisis simple muy influenciado por la experiencia y criterio del ingeniero. Es decir, antes de hacer un análisis estructural voy a generar una propuesta, o el ingeniero estructurista con base a su experiencia, ¿sí? Y criterio ingenieril, pues piensa o decide, yo creo que una trave de este tamaño, obviamente hay un poquito más de trasfondo, o sea, sí, la experiencia tiene mucho que ver, ¿no? Pero también influye el conocimiento, pues el conocimiento del teórico, ¿no? También el conocimiento teórico de lo que sucede, le llamamos el comportamiento del material, el comportamiento de los elementos. Entonces, todo eso en conjunto nos le hace al ingeniero tomar la decisión de qué elementos utilizar, de qué material, de qué forma y de qué tamaño, de qué dimensiones, ¿no? Por eso se le llama predimensionamiento. Entonces, se plantean un conjunto inicial de tamaños y formas y materiales, y se realiza un análisis estructural. Si lo que resulta del predimensionamiento satisface de manera óptima, y esa es una palabra muy importante, satisface de manera óptima las condiciones de carga o las solicitaciones, es decir, las cargas que se le están aplicando a la estructura con lo propuesto, vemos que los elementos, las fuerzas internas, las reacciones y los desplazamientos son aceptables, son óptimos. Ahorita vamos a ver eso. Quiere decir que pues lo hiciste bien a la primera. Si no, se puede repetir el proceso. Creo que me pasé, o sea, sobreestimé el tamaño de la viga, puedo hacerla más pequeña, o ¿sabes qué? Creo que me quedó muy pequeña, se está deformando mucho, se están generando esfuerzos excesivos. Vamos a hacerla un poquito más alta, ¿no? Más aperaltada. Entonces, son esas cuestiones que se van puliendo, como vimos, en un proceso iterativo. Entonces, el diseño estructural me da las características, ¿sí?, y dimensiones de los materiales, y el análisis pues te calcula las fuerzas, y esas fuerzas a su vez se vuelven a reconsiderar en el diseño si hace falta, para volver a proponer nuevas dimensiones o materiales, ¿no? Entonces, de eso se trata el diseño, ¿no? Bueno, y aquí está lo que les comento: una estructuración inicial, un análisis y un dimensionamiento. Luego, esto se puede volver a repetir hasta que ya tengamos un dimensionamiento, una estructuración óptima, ¿ok? Una estructura óptima y eficiente, ¿ok? Muy bien. Ahora miren, el objetivo final de este proceso de análisis y diseño es garantizar una estructura segura y económica, ¿sí? Entonces, eso pues es una estructura óptima.
Segura en el aspecto de que no se va a caer, no va a colapsar y no va a también tener un mal comportamiento. O sea, no solo me interesa que ya vimos que no solo se caiga, sino que también funcione bien. Esa es una. Y económica, pues utilizar de la manera más eficiente los materiales por cuestiones, pues como dice acá, económica, pero ahorita también ya ven ustedes que está bueno, vivimos en una sociedad eh, preocupada o que tiene conciencia acerca de los recursos naturales y lo limitados que son. Entonces, no solo es por la parte económica, sino también por la parte de la sustentabilidad, ¿verdad? La sustentabilidad en cuanto al uso eficiente de los recursos naturales. Entonces, todo eso influye. Yo puedo hacer una estructura segura, construyo una casa, puedo hacerlo, ¿no? Una casa con muros de 1 metro de ancho y yo sé que no se va a caer, al menos por huracanes, ¿no? Pero no va a ser nada económico, ¿sí? Y viceversa, yo puedo construir una casita, un cuartito de cartón, pero para nada va a ser segura la estructura. Entonces es un equilibrio, un balance entre lo seguro y lo económico, ¿no? Entonces eso es lo que un ingeniero estructurista también tiene que considerar, ¿ok? Entonces el proceso final entre análisis y diseño es eso, que tú des una estructura segura y económica. En pocas palabras, óptima. Ahora bien, hay dos tipos de sistemas estructurales o estructuras que se utilizan en la ingeniería, ¿sí? O hay dos grandes grupos, podríamos decirlo, ¿ok? La primera es el armazón o estructura armada. Este tipo de estructuras consisten en miembros individuales armados, como lo dice acá, armados o unidos unos con otros, ensamblados unos con otros. Son elementos individuales que se analizan de manera individual y la suma de todos estos elementos y sus efectos pues generan pues lo que queremos, ¿no? Una estructura, una edificación, ¿ok? Estos sistemas se utilizan en edificios, puentes, torres de transmisión, naves espaciales, aviación, etc. O sea, son pequeños componentes que en su suma nos dan una estructura óptima, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una edificación, ¿sí? Tenemos elementos individuales bien identificados. Por ejemplo, tenemos columnas que se encargan de resistir. Por ejemplo, ¿no? En una edificación. Tenemos columnas que se encargan de resistir fuerzas de compresión, ¿verdad? Y también tenemos vigas o traves que se encargan de resistir o que trabajan mayormente por flexión. Esfuerzos o fuerzas de flexión, ¿no? Entonces, están bien identificados. Nosotros diseñamos de manera independiente, tomamos este elemento, ¿sí? Y lo analizamos de manera independiente, obviamente con las fuerzas que se generan del análisis. Y esto también, esta columna también lo analizamos de manera independiente, ¿verdad? Y de ahí también tomamos de manera independiente esta viga o trave y la analizamos de manera independiente. Al final, la suma de todas ellas pues nos dan el sistema estructural, ¿sí? Y están unidas
por algo que se le llaman conexiones, que también pues tenemos que analizarlas, tenemos que diseñarlas, ¿no? Pero son elementos bien identificados. Columna normalmente trabaja a compresión o flexocompresión, ¿no? Ya lo van a ver más adelante. Vigas normalmente trabajan a cortante y principalmente a flexión, ¿no? Entonces ya sé cómo diseñarlas, ¿sí? Entonces, armaduras, tenemos también armaduras. Ustedes ya han visto que existen armaduras, y las armaduras pues están compuestos por elementos individuales que solamente trabajan a tensión y a compresión, y tenemos que las cargas están ubicadas en los nodos, ¿verdad? Entonces es muy, muy sencillo. Diseño cada elemento y veo si está a tensión, a compresión, y pues cada uno de ellos propongo un material, ¿ok? Propongo un material una dimensión, un tamaño, ¿qué les iba a decir? Sí, la forma o las dimensiones, pero está bien identificado. Es cada elemento que se ensambla para formar la estructura, ¿verdad? Y la suma de varias armaduras pues nos dan la estructura final, ¿no? El sistema total. Eso es en cuanto a la estructura armada. Y hay otra que son los sistemas continuos. Dice aquí, son aquellos en los que no hay una estructura identificable. Tú no puedes sacar, es columna, es viga, es armadura, es una... es un elemento de armadura, columna, viga. No puedes identificar qué es, ¿no? Y en este caso, vemos unos ejemplos, los cascarones, los domos, las placas, los muros de contención, las presas, torres enfriadoras de las que vemos en la televisión, de plantas generadoras de energía utilizando, se me fue la palabra, nucleares, ¿no? Termonucleares. Y tanques de almacenamiento. Les pongo un ejemplo muy simple, un sistema continuo. Imagínense ustedes una bolsa de supermercado, ¿sí? Algo tan sencillo como una bolsa de supermercado. No puedo decir, si yo quisiera diseñarla o hacer un modelo matemático, un modelo físico, y luego hacer un modelo matemático para ver cómo funciona. No podría decir, bueno, está formado por columnitas y elementos a flexión, cosa que sí puedo hacer en una silla, por ejemplo, ¿no? En una silla yo puedo identificar sus elementos, ¿no? En una silla, ¿verdad? Yo puedo identificar sus elementos, pero en una bolsa de súper, ¿okay? Ahí ustedes imagínense que es una bolsa de súper. Yo no puedo ver pues las patas de la silla son las columnas, ¿no? Entonces ya puedo ver ciertas elementos comunes, ¿no? Que sé para lo que más o menos funciona. Pero una bolsa de súper es un elemento continuo, ¿no? Cuando le pongo una bolsa, algo en el interior, observen cómo se estira, cómo se deforma y actúa como una unidad completa, ¿no? Y es interesante que algo tan simple como una bolsa de súper, es que se me hace interesante porque una bolsa de súper literalmente no das un peso por ella, en el aspecto de que o sea, es tan delgada, o sea, no tiene la fuerza suficiente para sostenerse a sí misma, el aire la lleva, ¿no? Pero al introducirle ustedes algo en el interior, observen cómo cumple su función, ¿verdad? Llevar elementos de cierta carga de un lado a otro, ¿verdad? Y con cierta pues funcionalidad, resistencia, ¿no? Obviamente es un material tan sencillo, tan ligero, tan liviano,
rápidamente se rompe, ¿no? Se estira, se rompe. Pero al trabajar como un sistema continuo, ¿sí? Por la forma que tiene, es capaz de soportar cargas. Bueno, lo mismo pasa con estos sistemas, ya hablando ingenierilmente, de cascarones de una edificación, un domo, los domos, las conchas acústicas, los muros de contención, las presas, las torres enfriadoras, son sistemas que se llaman continuos, ¿no? Y su análisis es diferente, obviamente, a un sistema armado. Em, Ahora, en este curso nosotros vamos a estudiar métodos de análisis, ¿sí? Para estructuras armadas, ¿ok? A estructuras armadas por elementos individuales. En la maestría que se ofrece aquí en la universidad, estos sistemas continuos se estudian justamente en una materia que se llama análisis del elemento finito, ¿sí? Que viene o es la parte práctica ingenieril de la parte que se conoce como mecánica del medio continuo. En algún momento, bueno, en la carrera, pues nos tocó ver, en mi caso, me tocó ver introducción a la mecánica del medio continuo, ¿no? Y en la maestría, bueno, se vuelve a ver. Justamente entiende a los sistemas como sistema, sí, a las estructuras, a ciertas estructuras como sistemas continuos, ¿no? Entonces está muy interesante, pero bueno, esa es otra historia. Nosotros nos vamos a enfocar en estructuras armadas por elementos individuales, ¿ok? Un armazón puede concebirse como el esqueleto de la estructura total. Es un sistema de miembros conexos que soportan las cargas impuestas por el peso propio y el de materiales fijos, carga muerta, así como las cargas impuestas por la gente y los materiales movibles, carga viva, y las cargas consideradas accidentales. Bueno, ya hablamos de los armazones, que son compuestos por elementos individuales. Ahora, hablando de las cargas, ¿sí? Hablando de las cargas, el diseño estructural se divide en dos partes. Por una parte, considera las cargas que se aplican a la estructura, las cargas externas. Y por otra parte, considera el dimensionamiento, ¿no? Los materiales que van a ser utilizados, los materiales y las formas y los elementos individuales que van a soportar esas cargas. ¿Ok? Aquí hablamos de eso anteriormente. Ahora, con respecto a las fuerzas o cargas impuestas, se dividen, esto lo van a ver en diseño, pero nada más para que tengan una idea, se dividen en carga muerta, carga viva y cargas accidentales, ¿sí? La carga muerta miren, es imposible conocer de manera exacta, ahora sí que de manera matemática, cuánta carga resiste una edificación. O sea, uno asume, un ingeniero estructurista, con base a mucho estudio, mucha investigación, asume ciertas fuerzas o cargas que se aplican en la estructura, pero no podemos saber con exactitud que justamente para la estructura que alguien diseña van a haber una carga o van a estar 100 personas todo el tiempo, ¿no? Porque eso se considera, o sea, se llega a considerar para el uso, ¿no? Yo voy a diseñar, por ejemplo, para 100 personas. Ah, bueno, ahí van a estar las 100 personas todo el tiempo. No, se van a ir, incluso en algún momento pudieran llegar a ser más, ¿no? Entonces, todo eso se considera, o sea, no es tan complejo como... O sea, sí es complejo el análisis detrás de esto, el estudio,
pero en la práctica no es tan difícil de aplicar, ¿sí? Entonces, uno no tiene la certeza realmente de las cargas que se están aplicando en la estructura. Y el doctor Meli Piraya, ingeniero estructurista, da una definición bastante catastrófica de qué es el diseño estructural, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, de manera general, podemos dividir estas cargas que no conocemos, ¿sí? Que no estamos seguros de su magnitud, pero en el análisis nosotros sí ponemos una carga exacta. Vean el ejemplo. Yo te digo, hay una carga distribuida de 2 toneladas. ¿Cómo sabes en la vida real, en la práctica, que van a ser 2 toneladas? No lo sabemos y ni siquiera sabemos si va a ser distribuida. Simplemente asumimos, ¿de acuerdo? Se asumen muchas cosas y se generan modelos sencillos, simples. ¿Ok? Muy bien, entonces, en cuanto a las cargas, se dividen en cargas muertas, ¿sí? Cargas muertas, cargas vivas y cargas accidentales. Dentro de las cargas muertas, pues es hasta cierto punto un poco fácil de entender, ¿no? Son el peso propio de la misma edificación, o sea, de la misma estructura, y es lo que también les comenté en algún momento. Un lápiz tiene que ser capaz de autosoportarse a sí mismo para que sea funcional. Para que yo lo pueda agarrar entre mis dedos, pues y no se rompa, no se fracture, pues tiene que ser capaz de soportar su propio peso, ¿no? Lo mismo una columna, una viga, una losa, ¿no? Aparte de soportar peso por encima de ella, sobre ella, tiene que ser capaz de soportarse a sí misma, ¿no? Entonces, básicamente son, como dice aquí, peso propio de la estructura y materiales que van a estar fijos. Materiales fijos, por ejemplo, lo que nunca se va a, lo que normalmente se queda en la estructura, ¿no? Que son los acabados, vitropisos, mobiliario fijo, ¿no? Por ejemplo, maquinaria fija, ¿sí? Hablando de edificaciones, hablando de industria, ¿sí? Entonces todo eso depende de las consideraciones del ingeniero. Lo va a tener como carga viva o carga muerta, ¿no? Ahora, la carga viva se asume como el peso de la gente, ¿no? El peso de las personas y todos aquellos materiales que son movibles, ¿ok? Y eso pues también depende influye mucho para qué va a estar destinada la edificación. Así que no se vayan a pensar que ustedes tienen que calcular, chispas, cuántas personas van a entrar en este edificio, 200, 300, no. Ya hay manuales, hay reglamentos que te dicen, bueno, si es una escuela, pues tienes que considerar esto. Si es un restaurante, si es un teatro, un estadio, pues vas a considerar esta carga como carga viva, carga de las personas, ¿no? Entonces, le digo, no es tan drástico, pero sí nos pone a pensar de que hay mucha incertidumbre en lo que hace un ingeniero estructurista, ¿no? Esta incertidumbre se reduce gracias a nuestra amiga herramienta probabilidad, la probabilidad y la estadística, ¿no? Que nos salva el día. Pero sí se entiende, ¿no? Entonces, normalmente son personas y materiales movibles.
Ahora, les hago una pregunta. Imagínense, ustedes van a diseñar una escalera. Piensen que van a diseñar una escalera de un de una escuela. Es un edificio, pero es una escuela que tiene 2 plantas. Pues como el edificio que ustedes conocen, ¿no? El edificio F, por ejemplo, donde el F14, F16, F21 que están arriba, ¿no? El F va del F17 al F21. Entonces, ustedes van a diseñar la escalera. La pregunta es, ¿pondrían poca carga viva o mucha carga viva? Piénsenle. ¿Ustedes diseñarían para que pasen pocas personas o para que pasen muchas en una escalera? Piensen. Pónganle pausa al video, piensen. ¿Cómo diseñarían? ¿Para pocas personas o considerando que pasan muchas personas? La respuesta es que debemos de considerar que va a soportar muchas personas al mismo tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, en otro tiempo, cuando era estudiante, pues pensaba, bueno, en una escalera pasan una persona a la vez, 2 personas que se cruzan pues sí, en las escaleras se saludan, 2 amigos se saludan, 3 personas ¿no? Cuando mucho. Pero no, la realidad es que pensemos, cuando hay una situación de emergencia, eh, para evacuar a las personas que se encuentran en la segunda planta, se hace en orden, pero se hacen simultáneamente muchas, ¿no? Entonces, por una escalera llegan hasta ver 20, 30 personas bajando, ¿no? Entonces, considerar diseñar una escalera en estas circunstancias para que solo pasen poquitas o considerando una carga viva chiquitita, es incorrecto, ¿verdad? Lo mismo pasa con los estadios, ¿sí? Con las escaleras de los estadios de fútbol. Entonces, las gradas, sí, los accesos, todo en un estadio de fútbol. La gente está tan loca, ¿no? Que se pone a saltar sí han visto videos, ¿no? Que se pone a saltar incluso pues ahí en las gradas. Y muchas veces ese salto genera una fuerza mucho mayor, ¿no? Hasta de 10 veces más. Bueno, un poquito menos, ¿no? 50% más, pongan ustedes, del peso de la persona. Entonces, muchísimas personas saltando al mismo tiempo eh, causan accidentes como los que han visto, ¿no? Entonces, todas esas situaciones se consideran o se deben de considerar, ¿no? Y por último tenemos las cargas accidentales. Estas cargas accidentales son pues básicamente las que se presentan en la estructura, o sea, viendo la vida útil de la edificación, 50 años, 30 años, 100 años. Las cargas accidentales son aquellas que se presentan en un instante de tiempo comparado con la vida útil de la persona, digo, de la edificación. Entonces aquí es muy sencillo de entender, ¿no? Por ejemplo, el viento. Un huracán de categoría 5 para una edificación, ¿qué tan probable es que la golpee? ¿No? Para empezar, ¿no? O sea, un huracán de categoría 5 o sea, su eventualidad es o lo que se espera, la probabilidad de que aparezca es baja, ¿no? Entonces si llega a aparecer, va a aparecer 1, 2 veces en toda la vida útil del edificio, ¿no? Entonces, comparado con 50 años, que es un huracán que pasa unas horas sobre la edificación, ¿no? Entonces, esas son las cargas accidentales. Lo mismo la nieve, ¿sí? La nieve que obviamente aquí no hay, pero también se debe de considerar en aquellos lugares donde se presenta, y los sismos, ¿no? Los sismos es lo mismo, se presentan sismos
todos los días en México, ¿no? Prácticamente. Pero la magnitud de ellas es baja, ¿no? De tal manera que el edificio no lo resiste. Pero ¿qué tal un sismo de mayor escala? Si se presenta en, en, este, en una edificación, ¿sí? Es frecuente, pero no tan frecuente que sea algo que está ahí constantemente interactuando, ¿sí? Con la estructura. Entonces, básicamente los fenómenos naturales se consideran como cargas accidentales y se deben de considerar dentro de las cargas que se aplican sobre una estructura. ¿Ok? Eso lo van a ver en diseño, así que no se preocupen. Nada más es una introducción para que vean de dónde salen las cargas que eventualmente nosotros aquí en análisis decimos nada más. Considera una carga puntual de 10 toneladas. Listo. Okay. Todo eso de decir 10 toneladas en diseño tuvo una razón de por qué pusiste 10 toneladas, pero lo van a ver más adelante. Simplemente quiero que sepan que existen, ¿okay? Y cómo se plantean. Entonces, viento, sismo, ¿qué más hay? Nieve, aviones. Sí, un avión en medio de la estructura no estaba considerado, ¿no? Y por eso se caen. Entonces, mucho cuidado con las cargas accidentales. Hay que considerarlas. Ok, continuamos. La modelación de estructuras. Para poder aplicar cualquier método de análisis a una estructura, lo primero que se hace es un modelo idealizado de la misma que sea lo más representativo posible de lo que ocurre en la realidad. Para ello se cuentan con varias herramientas entre las que se encuentran. Para ello se cuenta con varias herramientas entre las que se encuentran. Ok, miren. Pasar la realidad a papel, pasar el caos que representa el mundo físico en papel, es difícil, ¿ok? Es difícil. Y los ingenieros, los físicos y los ingenieros, más los ingenieros, idealizan, ¿sí? Idealizan o crean modelos idealizados, ¿sí? Con principios físicos, obviamente, de tal manera que una estructura, un sistema estructural quede representado por palitos y bolitas, ¿sí? Quede representado por líneas, nada más, líneas, rayas, flechas, o sea, así de simple interpretamos la realidad, ¿no? ¿Ha funcionado? Pues sí, se ha funcionado. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar con mayor herramientas, mayores tecnologías, se está mejorando, de hecho. De hecho, lo que les comentaba del elemento finito, el considerar sistemas continuos, pues hace 100 años no se hacía, hace 200 años no existía. De hecho, el construir con elementos de acero tampoco se existía, ¿no? Hasta hace 100 años. Entonces, a la medida que la humanidad va aprendiendo, va mejorando su tecnología, pues van surgiendo mejores, pues primero mejores materiales, mejores sistemas también, mejores sistemas estructurales y mejores modelos, ¿ok? Entonces, la clave está en esto, que sea lo más representativo de lo que ocurre en la realidad. Entonces, nosotros tenemos que tener bastante conocimiento teórico, sí, bastante conocimiento de las materias principales, iniciales. Por eso es importante
saber mecánica de materiales, porque ahí se plantan o se establecen las bases del análisis y el diseño. Por eso la importancia de la teoría de estructuras, por eso la importancia de la física, por eso la importancia de las matemáticas, porque al final de cuentas son herramientas que nos van a ayudar a representar nuestro sistema, nuestro mundo en el papel, ¿de acuerdo? Utilizando modelos físicos y obviamente resolverlos a través de modelos matemáticos. Entonces, decir que es algo muy chistoso, ¿no? Bueno, muy, muy curioso, muy interesante. Decir que tú tienes una edificación, una casa, y simplemente la vas a representar con, con palitos y bolitas. Ahí está la estructura, rayitas. Es algo muy simple, ¿no? Pero les decía, es una herramienta que sirve para representar la realidad. Entonces aquí ponemos una carga distribuida que asumimos que es la carga de la losa, ¿no? Que se traspasa, luego lo van a entender. La carga distribuida, que es la carga de la losa, que se traspasa a las traves o vigas, que a su vez se van a traspasar a las columnas y que a su vez van a generar las respectivas reacciones. Ahí está. Este es mi modelo para una edificación, un cuarto. Muy simplificado, ¿no? Ya con eso voy a diseñar. Entonces, fíjense cuáles son las herramientas que tenemos para simplificar, para hacer esta idealización, un modelo idealizado, ¿no? La simplificación de la geometría de la estructura y sus elementos. Diagramas de líneas en el centroide de la sección transversal de cada uno de los elementos e idealización de las conexiones y soportes. ¿Sí? Conexiones y soportes. Una línea, de hecho al dibujar una línea, por ejemplo, esta columna, esta línea en análisis estructural representa la línea por donde pasa el centroide, ¿de acuerdo? El centroide de la sección transversal, ¿okay? De ser un elemento, por ejemplo, rectangular, donde tiene la carga aplicada acá, esto pues simplemente es una línea con una carga P. Así de fácil, ¿ok? Entonces son las simplificaciones que hacemos de una cimentación, ¿sí? Pues ya saben, una cimentación. Aquí está la columna. Aquí está la columna, una cimentación. Esto simplemente decimos que es el centroide y hacemos estas rayitas diciendo que está empotrado, ¿no? Que tiene reacciones de momentos y de fuerzas, ¿no? De fuerzas longitudinales. Entonces, fuerzas puntuales, ¿sí? Son simplificaciones, muchachos. Al final todo es poderlo simplificar para poderlo resolver, ¿ok? El conocimiento de las propiedades de las secciones y de los materiales constituyentes de los elementos, áreas, momentos de inercia, módulos de elasticidad, coeficientes de Poisson, etc. Entonces, de hecho, en el cuestionario se les pide que definan y ejemplifiquen valores comunes de esto, ¿verdad? Que les pido. Y es importante que lo tengan en cuenta. Todas estas propiedades
de sección y de material, las vamos a utilizar en el curso, ¿ok? Así que es importante que recuerden, que vuelvan a estudiar, que vuelvan a entender pues qué es el área, qué es el momento de inercia, qué es el módulo de elasticidad, qué representa el coeficiente de Poisson, el radio de giro, ¿sí? Etcétera. El coeficiente de forma que vieron en mecánica de materiales, ¿ok? Entonces, al final, todo es una idealización, ¿no? Idealizamos fuerzas, idealizamos apoyos, idealizamos el comportamiento de mi estructura, el material. Por ejemplo, fíjense lo interesante. Hablando de propiedades de la sección, pues tenemos área, momento de inercia, ¿no? Pues ya conocen ustedes el área. Supongamos que el diseño estructural me dice que necesito un área de ¿qué será? 30 por 40 centímetros. ¿Sí? Al final de mi diseño. Hago el diseño y el diseño me dice, tú necesitas una sección transversal de 30 centímetros, es de concreto, ¿no? Por 40 centímetros. Eso es en el papel, ¿no? Ahora en la realidad, cuando lo hace el contratista, el albañil, la pregunta es, ¿mide exactamente 30 centímetros y 40 centímetros o medirá exactamente 30 centímetros y 40 centímetros en toda la longitud del elemento construido, ya hablando de un proceso constructivo? Probablemente no, ¿verdad? O estamos seguros de que no va a medir exactamente. Puede medir unos milímetros más o unos milímetros de menos. Pero bueno, al final es una idealización. Les decía, bueno, asumimos que en general toda la sección tiene que medir más o menos esa cantidad, 30 y 40, ¿no? Lo que sí no es aceptable es que mida, si debía medir 30, mida 27, ¿no? 25, 28, entonces eso ya es un error pues muy importante que no se considera o no está considerado en el diseño. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí quiero que vean que al hablar de un área es una idealización, ¿no? O sea, es una superficie que tiene 30 y 40. En la realidad, pues vemos que no va a tener justamente esas cantidades. Lo mismo el momento de inercia, lo mismo el modo de elasticidad. ¿Ok? Si ustedes hicieron pruebas en mecánica de materiales, vieron que el modo de elasticidad oscilaba entre un valor, ¿no? Pero hay excepciones, o sea, más o menos. Y había diferencias, sí había diferencias también significativas entre el módulo de elasticidad de los, por ejemplo, cuando hicieron la prueba en la máquina universal, ¿verdad? De tensión de barras. En general, todas estos parámetros que se plantean son idealizaciones, ¿ok? Vamos a platicar un poco de ellos más adelante conforme vayan apareciendo, ¿sí? En nuestro estudio. Ahora bien, algo interesante antes de pasar a este principio de superposición es que quiero que noten que cuando nosotros resolvemos estructuras isostáticas, que es como la que hemos resuelto los últimos ejemplos, de hecho los ejemplos que hicimos, a ver, permítanme, los ejemplos que hicimos al final, ahí está, miren, esta estructura es una estructura isostática. Entonces, ustedes pueden preguntarse, ¿para qué necesito conocer el área? ¿Para qué necesito conocer el momento de inercia? O incluso el modo de elasticidad, si al final de cuentas obtuve mis reacciones y obtuve mis elementos mecánicos. ¿En qué momento
introduje el área o necesité el área o el momento de inercia o el módulo de elasticidad de, de mi estructura o de mis elementos. Y efectivamente tienen razón. Cada vez que nosotros resolvemos una estructura isostática, realmente no necesitamos, de primera mano, no necesitamos conocer si es una viga de, o sea, si es una estructura de madera, si es una estructura de acero o de concreto, no nos interesa. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Cuando resolvimos esta, no nos interesa, no nos interesó y no fue necesario saber de qué material estaba hecho o las dimensiones para calcular reacciones y en ecuaciones y diagramas de elementos mecánicos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante conocerlos? La respuesta está en que, si bien no necesitamos en este momento conocer propiedades físicas o propiedades mecánicas de la sección y de material, para calcular desplazamientos sí va a ser necesario. Y también lo que resolvimos en las clases pasadas eran estructuras isostáticas. Cuando nos toca resolver estructuras hiperestáticas, fíjense que las propiedades del material van a ser van a ser parte de la solución, ¿sí? Para poder calcular elementos mecánicos necesito conocer área, módulo de elasticidad, inercia. Para conocer reacciones necesito conocer área, módulo de elasticidad, inercia. Necesito conocerlos. En estructuras isostáticas no, pero en estructuras hiperestáticas sí. Y ahora, si yo quiero conocer desplazamientos, sí requiero conocer estas propiedades que estamos hablando. Piensen en esto. A ver, vamos a ver un ejemplo pequeño. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo pequeño acá. Muy simple, ¿sí? Observen, si yo les digo calculen de esta estructura, de esta viga, aquí tengo 2 toneladas, ¿no? ¿De dónde vinieron? Pues no sabemos, ¿verdad? Y les pregunto, calcúlenme la reacción. Ah, bueno. La reacción es de 1 tonelada acá. Si está a la mitad, ¿verdad? Vamos a ver que está a 2 metros y 2 metros. 1 tonelada. Ahí está. Entonces, ¿me interesa de qué material es la viga? Si es de madera, si es de acero, si es de concreto. No, ¿verdad? Yo ya calculé las reacciones. Ahora, si les pregunto, quiero que me calcules la deformación aquí en el centro. Ahí sí requiero el material. Dime de qué material es, dime las propiedades de la sección y yo te calculo el desplazamiento. Y es evidente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una viga de concreto y una viga de madera, ¿cuál se va a deformar más? Pues la viga de madera, ¿verdad? Piensen en una tabla que está asentada entre dos bloques, por ejemplo. Entonces, es evidente que la tabla puesta en cierta posición, ¿no? Inercia, lo van a ver más adelante, pues se va a deformar más, ¿no? Al estar saltando, como un trampolín. Y ahora imagínense lo mismo en concreto. Entonces, a lo que voy es que tanto para estructuras isostáticas que requiero conocer la deformación, necesito conocer las propiedades de la sección y los materiales. También aplica para estructuras hiperestáticas, ¿ok? Y esas incluso para calcular fuerzas, no solo desplazamientos. Para calcular fuerzas y desplazamientos necesito conocer las propiedades de sección y de los materiales. ¿Sí? Ok, continuamos. Principio de superposición. La respuesta de una estructura debido a un número de cargas aplicadas simultáneamente
Se obtiene mediante la suma de las respuestas de las cargas individuales, perdón, aplicando por separado cada una de ellas a la estructura. Y en donde la respuesta de una estructura es medida tanto por sus desplazamientos como por las fuerzas internas que desarrolla. A ver, si resolvieron en mecánica de materiales estructuras hiperestáticas, en algún momento, tuvieron que ver el principio de superposición o simplemente para calcular desplazamientos. Les muestro de lo que se trata el principio de superposición. Imaginemos que tenemos, de hecho, algo parecido a la estructura que resolvimos al principio. Tengo una que tiene una carga distribuida y tengo una que tiene una carga P. ¿Sí? Aquí vamos a llamarle esta W, ¿verdad? Entonces, aplicando el principio de superposición, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuándo puedo aplicar el principio de superposición, pero aplicándolo, yo puedo separar estas estructuras y estudiar sus efectos, sus respuestas, escuchen sus respuestas, sus soluciones por separado, ¿sí? Y al final los efectos combinados van a ser iguales. Es decir, es más fácil, ¿sí? Hablando de la solución, de resolución de estructuras, resolver cada una por separado y al final sumar sus efectos. Por ejemplo, la reacción de la combinación de estas, pues viene de la reacción, ¿sí? De la combinación. Vamos a poner otro color. Es esquemático, no es la respuesta correcta, ¿no? Solo es para que ustedes vean. De hecho, solo esas dos. Las reacciones de estas por separado, ¿sí? Van a ser equivalentes a estas reacciones, ¿sí? Ya combinadas. Y esa es solo una reacción. Lo mismo pasa con las deformaciones. La deformación, ya hice muchos. La deformación total, aquí, exagerando, pues es igual a la suma de la deformación de aquí más la deformación de aquí. Entonces la deformación total es igual a la deformación de 1 más la deformación de 2. ¿De acuerdo? Entonces todo eso lo puedo hacer por el principio de superposición. Puedo estudiar o separar las cargas de mi estructura aplicadas a la misma estructura y al final sumar sus efectos. Reacciones, desplazamientos, elementos mecánicos, y van a ser como si estuvieran puestas simultáneamente. Entonces es una ventaja que vamos a aplicar, vamos a utilizar más adelante. Sí está claro, ¿verdad? Es importante resaltar que en la modelación de la estructura se realizan muchas suposiciones, algunas de las cuales restringen ciertos comportamientos de la misma. Por ejemplo, usar el módulo de elasticidad, que es la pendiente de la curva esfuerzo-deformación, ¿sí? La pendiente de la curva esfuerzo-deformación, para el cálculo de los desplazamientos implica que se está trabajando en el rango lineal del material. Es decir, se da por un hecho que las deformaciones que se generan son proporcionales a la magnitud de la carga.
Esto ustedes ya lo saben, ¿no? Tengo mi curva de esfuerzo de formación, esfuerzo unitario de formación. Ya saben, ¿no? Que algo así, ¿no? Para el acero. Entonces, en esta parte se asume que tengo un comportamiento lineal y esto es el módulo de elasticidad, ¿verdad? Eso ya lo saben. Entonces, al utilizar primero esta parte, o sea, si yo digo que voy a utilizar el módulo de elasticidad E igual a cierto valor, 2.1 por 10 a las 7 toneladas por metro, ¿sí? Si yo digo que voy a utilizar un valor, estoy diciendo que me estoy moviendo en este rango lineal de la curva de esfuerzo de formación, ¿sí? Y ahí estoy trabajando. O sea, todo lo que pase, o estoy considerando que mi estructura se va a mover en este intervalo lineal. Eso implica entonces que las deformaciones son proporcionales a los desplazamientos, ¿no? A las deformaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero fíjense que yo podría trabajar acá también en algún momento. Sin embargo, porque yo asumí este módulo de elasticidad, estoy restringiendo mis desplazamientos a que solamente voy a trabajar en este rango, ¿no? O sea, estoy restringiendo mi espacio de trabajo, por decirlo así, a solamente a esas deformaciones con esos desplazamientos. Aunque podría deformarse más y podría desplazarse más, ¿no? Pero yo me limité a hacer eso, ¿ok? Ahora bien, dice, el principio de superposición implica que al descargar un elemento, el desplazamiento debe seguir exactamente la misma trayectoria, carga, desplazamiento que tuvo durante el proceso cargado, es decir, que se trata de un material elástico en que los desplazamientos son pequeños, 1 o 2 órdenes de magnitud inferior a una dimensión característica de la estructura. O sea que no se trata de una estructura geométricamente no lineal, ya que esas estructuras y sus características son bases del análisis del pandeo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Una cosa es decir que mi estructura se comporta linealmente y otra cosa es que se comporta de manera elástica. ¿Sí? Podría ser que un material se comporte de manera elástica, pero no lineal, ¿no? Es decir, que tenga este comportamiento, esfuerzo, deformación. ¿Y qué implica que sea elástico? Que al moverse así, fíjense que no es lineal, pero va a descargarse. O sea, cuando yo le quito el esfuerzo, vuelve a regresar por el mismo camino las deformaciones, ¿verdad? O las cargas, como lo vean ustedes. Entonces, puede que sea elástico, pero que no sea lineal, y viceversa. Puede que sea lineal, ¿sí? Y no sea elástico. Es decir, imagínense, tengo mi estructura, es elástica, es lineal, pero no elástica. Entonces, cuando yo le aplico una carga, ahí se va a quedar. Ya sufrió una deformación permanente, ya no va a regresar, ¿de acuerdo? Entonces puede ser elástica, puede ser lineal y no elástica. Y el escenario que asumimos o vamos a asumir en todos los materiales que vamos a estar utilizando en este curso es que mi estructura o mi material, los materiales que vamos a utilizar son elásticos y lineales, es decir, perdón, que la sección en la que vamos a trabajar van a ser elásticos, pero van a ser lineales y también van a ser elásticos. Es decir, si le quito la carga,
se desaparece la deformación y el desplazamiento, ¿no? Entonces, interesante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a asumir, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros podamos utilizar el método de la superposición, tenemos que considerar esas características. Si mi material no es o también las condiciones de carga, no, no generan, es que son dos condiciones. Una, que el material sea elástico lineal. Esto es hablando del material elástico lineal. Y la número dos es que el material, la estructura, ¿sí?, genere desplazamientos pequeños. Y les pongo este ejemplo. Esto es hablando de que tiene que estar en la porción elástico lineal. Y la segunda, fíjense en esto es muy interesante. Yo tengo acá un poste, ¿no? Un poste. ¿Sí? Le voy a colocar dos fuerzas. Vamos a poner las que ya conocemos. Vamos a ponerle T. Y vamos a ponerle P. A ver, si yo quiero hacer superposición, ¿cómo quedaría esta? Aplicando superposición, pues esta sería aquí, ¿no? T y P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estamos dentro del rango elástico lineal del material, y la segunda parte es que consideremos deformaciones pequeñas. Si consideramos deformaciones pequeñas y estamos dentro del elástico lineal, podemos aplicar el principio de superposición. ¿Y qué entendemos por desplazamientos pequeños? Como lo menciona aquí el autor de las notas. 1 o 2 órdenes de magnitud inferiores a una dimensión característica. O sea, de la centésima a la milésima parte de la longitud total de la viga, por ejemplo, ¿no? Aproximadamente. O sea, pequeñas deformaciones. Si mi viga mide 1 metro, si mi viga mide 1 metro, serían 0.001, ¿no? O 0.01 de máxima deformación, ¿no? Y ya se asume que está dentro del rango que se llama pequeño, ¿no? Por decirlo así. Pero fíjense lo siguiente. Bueno, ok. ¿Y cuáles serían las reacciones de estas? Fíjense, es muy interesante. Aplicando el principio de superposición, las reacciones, pues aquí tenemos esta, que sería T, y esta, que sería P. Son todas las reacciones. No, ¿verdad? Hay un momento que se genera por T, siendo reacción T por L. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y que también sale de aquí, miren. Aquí tengo T. Y aquí tengo la reacción T por L. Y aquí tengo P. Entonces, si combino ambas reacciones de ambas estructuras, ¿no? La 1 y la 2, vemos que al sumar las reacciones, pues me dan la de la estructura original. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ahora fíjense de un pequeño detalle, un pequeño efecto que y con esto vamos a terminar. Aquí tengo T y aquí tengo P. Ahora, quiero que piensen en esto. Voy a hacer superposición. Sin embargo, T, la fuerza T, es muy grande en magnitud. ¿Sí? La fuerza T es muy grande en magnitud. Y me va a generar, o sea,
Sí, sí, es muy grande en magnitud la fuerza T, de tal manera que me genera una gran deformación en mi elemento, ¿sí? De tal manera, yo lo estoy aplicando en este nodo, ¿verdad? De tal manera que P se desplaza un poquito, o sea, porque está aplicada en el nodo, ¿sí? Es decir, cambiamos de posición P. Por el hecho de que se aplica T y que T es muy grande, aplicada en el nodo, quiero que observen que al aplicarse o calcular, vamos a calcular las reacciones. Aquí está fácil, aquí tengo T, aquí tengo P como reacción y también tengo pues la reacción de T por L, ¿verdad? De T por L. Pero fíjense que aquí hay una pequeña, bueno, una longitud, una distancia que no había considerado antes. Y fíjense que esa distancia me va a generar un momento, obviamente, que tiene que contrarrestarse, que tiene que ser, tiene que haber una reacción que lo pueda contrarrestar, ¿no? Entonces se me va a generar un momento, voy a poner en este color, adicional, en este sentido, que va a ser P por delta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense la diferencia. Aquí tengo estas reacciones, que son estas tres que aparecen aquí, ¿verdad? Esta y esta. Sin embargo, como T es muy grande, me generó desplazamientos grandes. Se generó un momento adicional que no estaba considerado, o que si de alguna manera hago superposición, esto es diferente a considerarlas de manera individual, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando diseñemos en algún momento, porque estos efectos pueden pasar y se llaman efectos de segundo orden, ¿no? Por el hecho de que no estamos dentro del rango, bueno, estamos dentro del rango elástico lineal, pero se generan deformaciones. Es que hay dos consideraciones. Una, que no estamos dentro del rango elástico lineal por el material. Y número dos, que sí estemos dentro del rango elástico lineal, pero que se generen deformaciones en la estructura tan grandes que se generen ahora sí que fuerzas adicionales, como en este caso, ¿ok? Eso es un tema que se estudia pues, en la maestría. No les quiero abrumar, solo que tengan en cuenta que nosotros nos vamos a mover en el rango elástico lineal y vamos a asumir deformaciones pequeñas, de tal manera que podemos aplicar este principio de superposición. ¿Ok? Muy bien. Para finalizar la clase de hoy, vamos a... Estos temas los vamos a ver más adelante. Sí, de hecho este ya lo vimos. Sí, esto ya lo vimos. Este lo vamos a ver cuando entremos a los temas de flexibilidad y rigidez. Y igual cuando entremos al tema de flexibilidad también lo vamos a tocar. Así que no se preocupen. Lo que sí, a ver, esta definición de diseño estructural es la definición de Meli Piraia. Está un poquito catastrófica. Un poquito, ¿no? Nada más. Pero refleja la realidad de
de lo que es el diseño estructural en un sentido, no sé, muy, muy realista, ¿no? Y dice, el diseño estructural es el arte de usar materiales que en realidad no conocemos para formar estructuras que en realidad no podemos analizar, de manera que resistan cargas que en realidad no podemos evaluar. Todo esto en modo tal que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. Así de drástica es la definición que da el doctor Meli Piraya, pero es hasta cierto punto es una realidad, ¿no? Porque utilizamos materiales que no conocemos a fondo o que si intentamos conocer a fondo, solo es una pequeña porción donde medio conocemos, ¿no? Y podría fallar, podría no comportarse como esperamos, ¿verdad? Por ejemplo, les decía una viga de acero, el concreto que según debe de ser, no sé, pedimos en la planta, dame un concreto de 250 F'C y resulta que es de menor cantidad. O sea, realmente no podemos diseñar de manera perfecta un concreto de 250, ¿no? Punto cero cero. Y se dieron cuenta ustedes, se hicieron sus prácticas, ¿verdad? Quedan por debajo, por arriba. Pasa, ¿no? Estructuras que en realidad no podemos analizar. Este análisis estructural hace demasiadas simplificaciones, ¿verdad? Ya lo vieron, hace muchísimas simplificaciones. Así que en realidad no la estamos analizando como debería ser, como se comporta realmente, ¿no? ¿Sí? De manera que resistan cargas que en realidad no podemos evaluar. Lo que les decía de la carga viva y la carga muerta es una incertidumbre. No sabemos realmente cuánta gente va a ser, cuánta gente va a ocupar el espacio. ¿Sí? Asumimos una cantidad y esperamos que no rebase en esa cantidad. Y si lo rebase, que no lo rebase por mucho. Todo esto de tal modo que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. Al final de cuentas, tenemos la herramienta de la probabilidad y la estadística que nos ayuda a mitigar todas estas incertidumbres en cada aspecto del diseño estructural y del análisis. ¿Ok? Pero esto no quita la responsabilidad durante el proceso constructivo y la supervisión de la calidad de los materiales y del trabajo. Entonces, es importante que todas las partes trabajen a la hora de hacer una edificación, trabajen de manera correcta, de la mejor manera posible, para que todas estas incertidumbres se reduzcan al mínimo. ¿Okay? Van a existir, sí, pero que se reduzcan al mínimo y que la señora probabilidad no se vea forzada a entrar. ¿De acuerdo? Sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Hay tarea, la voy a subir entre hoy y mañana. Así que échenle ganas, cuídense y hasta la próxima.